inicio la continuación de la vista de la causa 3346 de 2022 del libro penal. El día de hoy corresponde escuchar los alegatos pendientes de la agrupación de familiares de ejecutados políticos en primer lugar y de la ilustre municipalidad de San Bernardo. Los abogados ya fueron individualizados en la primera audiencia, ¿verdad? De manera que procederemos inmediatamente a escuchar al primero de ellos, el abogado Miguel Yáñez Lagos. Muy buenos días, señora presidenta, magistrada de este ilustrísimo tribunal. Buenos días, colegas, tanto que el Ministerio Público, querellante y defensa. Comparece Miguel Yáñez Lagos, como dijo su señoría, en representación de la agrupación de Derechos Humanos, alegando en contra del recurso de nulidad interpuesto por la defensa, solicitando que se rechacen todas sus partes con condena en costas, según los argumentos que voy a pasar a esgrimir. Como introducción, esta parte hace suya las alegaciones del Ministerio Público y de mis distinguidos colegas querellantes, para efectos de no repetir algunas cosas que ya se han dicho y solamente puntualizar algunos puntos. Las causales que invoca la defensa en su recurso son la del artículo 373 letra A, como causal principal, al artículo 374E en relación al artículo 342 y 297 del Código Procesal Penal, y el artículo 373, letra B del Código Procesal Penal. En cuanto a la primera causal, la defensa señala que supuestamente se habían vulnerado garantías constitucionales del debido proceso. Acá debo hacer presente lo que dijo el colega querellante Javier Indo, que estas causales ya se dieron en la excelentísima Corte Suprema, la cual dio cuenta que tales garantías no se habían vulnerado. Dicho eso, señoría ilustrísima, las causales que invoca en eso, y que quiero hacerme cargo, porque son importantes también, es que se habían vulnerado como primera causa de vulneración la vulneración del juez imparcial. Posteriormente señala que se vulneraron las garantías del acusado y el deber de registro del Ministerio Público. Respecto a la primera vulneración del juez imparcial, señoría, señala la defensa que los magistrados de fondo tomaron una posición política, y llama mucho la atención, señorías, porque nunca, por lo menos esta parte, ha visto cómo una defensa es tan, ¿cómo lo podría decir?, tan violenta contra magistrados de fondo, que durante todo el proceso demostraron la objetividad del caso. Señala que tomaron posiciones políticas. ¿Qué posiciones políticas? No sabemos. Posiciones de derecha, centro, izquierda, no, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué se habla de un contexto social, sus señorías ilustrísimas? Porque es un hecho público y notorio, que no necesita prueba alguna, porque los hechos públicos y notorios no deben probarse, porque sería recaer en una obviedad. ¿Y por qué se contextualiza el tribunal en esta parte del fallo? Porque tiene que ver, o tiene que relacionarse directamente con la imputación de la conducta que se le reprocha, que dice relación con que el condenado cometió el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas. Y es importante también recalcar lo que dijo el Ministerio Público, la fiscal Paola Zárate, donde la defensa toma solamente en ese párrafo lo que le conviene, porque señala, efectivamente habla de manifestaciones pacíficas, pero acto seguido también hace referencia a manifestaciones donde hubo disturbios, donde existieron saqueos, etc. Por lo tanto, ese argumento del juez imparcial es totalmente improcedente,
porque el contexto sirve para después entender los hechos que se dieron por establecidos el 26 de noviembre. Después señala que hubo una vulneración al deber de registro que tiene el Ministerio Público, y se señala en el Código Procesal Penal. Solamente acá señalar que la defensa durante todo el proceso, tanto en la investigación desformalizada, en la formalización, en la audiencia de preparación de juicio y en el juicio oral, siempre tuvo a la vista los de la carpeta de investigación con todas las diligencias que se hicieron. Y acá es muy importante resaltar lo siguiente, señoría. Jamás la defensa, durante todo el proceso, interpuso algún recurso o alguna cautela de garantía que diga relación con esta falta de deber de registro, cosa que no es menor, porque la supuesta nulidad que invoca en esta causal no se da en la sentencia, sino que durante todo el proceso, supuestamente, si hay una vulneración, no lo hizo presente. Y eso también quedó registrado en los audios de todas las audiencias que sus señorías pueden revisar. Respecto a la vulneración de la garantía del condenado, acá me remito a lo expuesto ya por mis colegas querellantes y el Ministerio Público, donde el acusado es un funcionario público al momento de cometer el delito, y en ese sentido él conocía todos los procesos o cómo procede el Ministerio Público al momento de ejecutar acciones o diligencias referidas a testigos y a acusados o imputados. En ese caso quedó registrado que el Ministerio Público al momento de declarar le leyó todos los derechos al señor Maturana Ojeda. Por lo tanto, con el conocimiento que tiene el acusado de estos derechos, jamás se podría señalar que se vulneraron sus garantías constitucionales como acusado, como imputado y como acusado. Tampoco en ese sentido hay un recurso por parte de la defensa durante el proceso donde haya reclamado tal situación. Respecto a la causal subsidiaria del artículo 374, 342 y 297, donde supuestamente se infringe el principio de la lógica, la máxima de la experiencia y los principios científicos referida a esa norma, acá, señoría, tenemos una sentencia de más de 400 páginas. El tribunal o los jueces de fondo se hacen cargo de cada una de las pruebas. Como ya han relatado mis colegas querellantes, declararon todos los policías o agentes del Estado que estuvieron el día 26 de noviembre del año 2019 en el sitio del suceso. También declararon personas o vecinos, como la señora Ninosca, que estuvieron en el lugar de los hechos. También quedó sentado como un elemento fáctico que el señor Maturana Ojeda estaba en el piquete de Carabineros. Hay videos que dan cuenta de ello, y que una vez que se dispara la tercera bomba lacrimógena, se produce la caída de una persona, que en este caso era Fabiola Campillay Rojas. Eso quedó acreditado a través de los testimonios de los tenientes Garrido, que estuvieron en ese lugar, que dan cuenta que al momento del tercer disparo que realiza el señor Maturana Ojeda, cae una persona. También quedó acreditado a través de los videos que, si bien había una protesta a 100 metros de donde estaba la señora Fabiola Campillay, esas protestas no colocaban en peligro la vida de las personas. Eso lo dice también el capitán Fernández cuando señala en su declaración y se le pregunta sobre un código que él dice, y señala que la fiscal le pregunta qué significa ese código, y él dice que estaba todo tranquilo, que estaba ya restablecido la línea del tren y que no sucedía nada.
Y eso también fue acreditado por los videos que ustedes, señorías, pueden revisar. Y posteriormente, al momento de caer la víctima, la señora Fabiola Campillay, también quedó establecido que en ese momento ella no se estaba manifestando. Más bien, quedó claro que ella iba con su hermana en la esquina de Fermín Vivaceta y Ángel Guido, se dirigía a su trabajo y no había nadie alrededor de ella salvo su hermana. Y en este caso, también adhiriendo a lo que dijo mi colega abogada de la víctima, no resulta lógico lo expuesto por la defensa cuando trata de colocar la duda de que posiblemente le llegó una piedra, o que los jueces de fondo no tomaron en cuenta esa hipótesis. ¿Por qué es necesario recalcar esto, su señoría ilustrísima? Porque las piedras se lanzaban del lado oriente de la calle Fermín Vivaceta, y doña Fabiola Campillay fue impactada de frente, mirando hacia el poniente, y donde estaba Carabineros, y donde estaba el encartado, el señor Maturano Ojeda. Por lo tanto, esa hipótesis era totalmente inverosímil, no podía ser. Y el tipo de lesiones que tuvo la senadora Fabiola Campillay dan cuenta y se asemejan a la bomba lacrimógena que el señor Maturana lanzó. En ese sentido, no hay infracciones, como lo señala la defensa, de los artículos 374E, 342C en relación al artículo 297. Es decir, en este acápite, los jueces de fondo fueron coherentes con las pruebas que se rindió, los hechos que se establecieron son en cierto sentido pacíficos, es decir, que Maturana se encontraba ese día en la intersección de las calles Portales Oriente con calle Fermín Vivaceta. También fue un hecho pacífico que después del tercer disparo cae una persona, y esa persona era Fabiola Campillay. Eso también se complementó con las declaraciones de testigos civiles, y que también se da cuenta de la dinámica posterior de esos hechos. Y acá el lazo, estos hechos que se establecieron con la primera causal, que grimió la defensa referida a la vulneración de del juez imparcial. Porque era importante dar un contexto, porque en este caso se dio cuenta de que existieron en Chile, al momento de producirse el hecho que estamos acá discutiendo, existieron graves violaciones de derechos humanos. De hecho, por algo la policía y la brigada de derechos humanos fue la encargada de realizar la investigación. La misma carabinero Karina Sosa señaló en su momento, cuando esta parte le preguntó por qué se habían cambiado los protocolos de actuación de carabineros, ella refirió porque le habían llegado informes de diferentes organizaciones de derechos humanos como Amnistía, Human Rights, no, perdón, el nombre, donde daban cuenta de los daños oculares que se habían producido, especialmente entre octubre y diciembre del año 2019. Y eso también estaba relacionado con el delito cometido en contra de doña Fabiola Campillay Rojas. Y se ha señalado muchas veces que este hecho vulnera o
o violenta gravemente los derechos humanos de todas las personas afectadas y especialmente de doña Fabiola Campillay. Y respecto a la última causal del artículo 373, letra B, que se haya dictado una sentencia aplicando erróneamente el derecho y que esto vulnera o influye sustancialmente los dispositivos del fallo. ¿Qué podemos señalar? O que esta parte contraviene lo dicho por la defensa. El delito de apremios ilegítimos, como bien lo señala el tribunal, tiene requisitos requisito objetivo y subjetivo. Quedó sentado también respecto a este delito que el agente que cometió este delito era un funcionario público al momento de disparar, un capitán de carabineros. También actuó con abuso de sus facultades. En este sentido, quedó acreditado que el señor Maturana incumplió toda la normativa y reglamento sobre el uso racional de la fuerza, especialmente la circular sobre los protocolos de cómo debe actuar Carabineros según los niveles de actuación en la manifestación. Considerando además, su señoría, que quedó establecido también que la senadora Fabiola Campillay Rojas no estaba manifestando, ni siquiera estaba con el grupo de manifestantes que estaban 100 metros al sitio donde cayó la señora Fabiola Campillay. También acá resaltar, su señoría, que Chile se vio compelido a regular lo que es el delito de tortura y de otros tratos crueles e inhumanos y degradantes, como señala en el considerando 16 el tribunal, por obligaciones que provenían de tratados internacionales y que se refieren en el considerando respectivo. Y aquí es importante resaltar que los apremios ilegítimos están en una pequeña línea diferenciada con el delito de tortura. ¿Por qué es importante señalar esta diferencia? Porque el delito de tortura, que está definido en el artículo 150, letra 150A, refiere en el inciso tercero que se comete tortura cuando un agente del Estado coacciona a una persona en razón de una discriminación que puede estar sustentada, en este caso, a un grupo determinado. Y esto es importante porque, si bien se condenó por apremios ilegítimos, la dinámica de los hechos podría también haber estado incorporada a la tortura, porque el señor Maturana, cuando actúa, comete el delito, él dispara de forma recta porque el grupo o al grupo que él dispara eran supuestamente manifestantes y lo relaciona con manifestantes. Entonces también acá hay una actuación discriminatoria y dolosa. ¿Refería por qué? Porque él estaba con sus compañeros carabineros y estaban controlando una manifestación. Por lo tanto, no era necesario, al momento de percutar el tercer disparo, no era necesario usar esa carabina lanzagases. Y en este caso, se actúa con total intención de dañar a la senadora Fabiola Campillay Rojas. Por lo tanto, la actuación del señor Maturana está vinculada también al delito de tortura, porque el delito de apremios ilegítimos también es una figura penal residual
de la tortura, donde hay los elementos que refiere el artículo 150, letra D, es muy amplio. En concreto, su señoría, las causales de nulidad esgrimidas por la defensa en su recurso no son tales. La sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo ha cumplido con cada uno de los requisitos establecidos por la ley. No se han infringido derechos o garantías constitucionales del acusado. La defensa tuvo a la mano y a la vista la carpeta de investigación durante todo el proceso, y esto hay que tenerlo muy en consideración, su señoría, porque nunca existió un recurso durante todo el procedimiento que haga referencia a estas vulneraciones, especialmente el recurso o la solicitud de cautela de garantía. No existe, su señoría ilustrísima, señora presidenta, eso. Tampoco hay un juez, se vulneró el derecho de un juez imparcial, debido a que, como señalé al principio, el contexto que tuvo en consideración los jueces de fondo era necesario para hacer una relación de todos los hechos y de todos los testimonios de las personas que declararon durante el juicio oral, que fueron todos coherentes para establecer cuáles fueron los hechos que el tribunal tuvo por sentado, que era el día 26 de noviembre del año 2019, a las 20 horas, en la intersección de las calles Portales Oriente con Fernández de Gaceta, el señor Maturana Ojeda disparó de manera ilegal y dolosa contra la señora Fabiola Campillay, a la cual produce unas lesiones de carácter grave, grave y gravísimo. Por todo lo anterior, su señoría, pido respetuosamente que se rechace el recurso de nulidad por no haberse incurrido en las causales invocadas por la defensa y que se confirme la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias a usted, abogado. Abogadas, abogados, intervinientes, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos. Los vamos a enviar a sala de espera y luego continuará la audiencia para escuchar el último de los alegatos que nos faltan. Hasta luego. Recording stopped. Ahora al abogado Sebastián Rosas, quien lo hace por la ilustre Municipalidad de San Bernardo. Buenos días, sus señorías ilustrísimas, a los demás intervinientes presentes, en representación de la ilustre Municipalidad de San Bernardo, venga a alegar este recurso de nulidad. Efectivamente, durante todo lo planteado en este recurso de nulidad, me adhieron todas sus partes a lo planteado por el Ministerio Público y los demás creyentes. No obstante, voy a profundizar algunos temas que creo que es fundamental poder dilucidar y darle mayor claridad para que sus señorías puedan decidir como corresponda. En estricto rigor, la defensa plantea que acá hay un sesgo ideológico y político por parte de los magistrados al momento de emitir su sentencia. No obstante, no clarifican ese sesgo político si es de alguna tendencia o no, tal como lo mencionaba el interviniente anterior. Y en el mismo sentido vengo a ratificar lo planteado por la querellante particular de Fabiola Campillay, que evidentemente denunció la implicancia de recusaciones establecidas en el Código Orgánico de Tribunales, las cuales tampoco fueron tomadas en consideración por parte de la defensa al momento de realizar este juicio oral. Qué importante mencionar, su señoría, que el juicio oral duró 4 meses. El juicio oral empezó el 10 de mayo y terminó el 1 de septiembre, teniendo un largo proceso, un largo trayecto en el cual se podría haber enunciado y se podría haber alegado por parte de la defensa. Pero lamentablemente no sucedió de esa forma. Lo que hizo la defensa prácticamente es dejar y cubrir con un manto de dudas este proceso que se realizó durante ese tiempo, generando primero una descalificación y primero
generando un daño a los jueces, porque los jueces, cuando ellos deciden ser jueces, deciden jurar, y así lo establece el artículo 304 del Código Orgánico de Tribunales, ellos juran o prometen ante la Constitución y las leyes ejercer su labor como corresponde. Entonces, generar esta duda, generar estas acusaciones gravísimas en contra de los jueces, producto de un sesgo político, son bastante infundadas, magistrados. Es importante destacar, su señoría, que la sentencia contó de 460 páginas. Fue una sentencia bastante redactada, bastante acuiciosa y minuciosa durante todo el proceso en el cual ellos fallaron. Es importante mencionar también, su señoría ilustrísima, que durante este proceso tuvimos a la vista 46 testigos, 21 peritos, 271 pruebas documentales y más de 111 otros medios de prueba, que son videos, fotografías, planimetría, en el cual estuvimos analizando, detallando y consultando durante este proceso, el cual fue bastante largo. ¿Para qué mencionar el proceso en el cual la defensa incidentó constantemente? Que lo único que buscaba era dilatar este proceso. Y aún así, el Tribunal Oral en lo Penal iba, incidentaba y resolvía los casos que así se propuso. Fueron muchas incidencias que lo único que hicieron fue prácticamente dilatar este proceso, que fueron más de 4 meses. Su señoría, cuando planteaba en su alegato la defensa que la directora de Derechos Humanos, general Karina Sosa, solamente se utilizó para el bien por parte de los magistrados para fallar a favor de la víctima, no anuncia que la señora Karina Sosa, general de Carabineros, experta en Derecho Humano, narró y fundamentó bastante bien lo que se refería a la circular 1832. Circular 1832, que por cierto fue publicada el 4 de marzo del año 2019, y el cual está perfectamente concatenada con la versión que narró el teniente Garrido, el teniente de Carabineros. ¿Y por qué lo mencionó su señoría? Porque el teniente Garrido estaba enviado por parte de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros a la 14 Comisaría de San Bernardo con la finalidad de promocionar y divulgar esta circular 1832, que era una circular innovadora que venía a informar sobre los nuevos procesos y cambios que tuvo esta circular al momento de hacer el uso de la fuerza. Y al momento de ser consultado al testigo teniente Garrido, él dice que fue una de las pocas personas, o mejor dicho, fue uno de los dos junto al carabinero Fuenzalía, fueron los dos que solamente vieron a una persona tendida en el suelo al momento de producirse el incidente. Y él narró que vio una persona, y eso después viene efectivamente unido a las versiones que se escuchan producto de los audios cuando se menciona de que se la pitió, o mentira, o parece que el matu le pegó. Eso viene automáticamente concatenado al momento de la versión que establece el teniente Garrido, producto de los audios de las cámaras GoPro y de los audios que fueron periciados y mostrados en el juicio oral. Es importante mencionar, magistrado, que esta circular 1832, la cual tenía la obligación al teniente Garrido, y fue prácticamente, junto a Fuenzalía, el único que mencionó, después de las interrogaciones de varios uniformados, que dijo que claramente había una persona tendida en el suelo, se le vio y no se le brindó la ayuda correspondiente. Y después, posteriormente, este teniente Garrido fue sancionado a través de un sumario interno por la institución por no haber brindado la ayuda. Ese dato es bastante interesante. El teniente Garrido, el cual tiene la misión de informar, promocionar y divulgar esta circular 1832, es lo que plantea la general Karina Sosa, porque esta circular 1832 incorporó el principio de responsabilidad, ya que dicha actualización debía ser inserta a través de un acuerdo que asumió nuestro país, Chile, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso fue producto del caso de Alex Lemun. Ese dato es fundamental, y esa información la entregó la señora Karina Sosa, que es experta en derechos humanos por parte de Carabineros de Chile. Y también menciona la general Sosa que nuestro país también ha ratificado algunos tratados internacionales, y en razón a eso se realizó esta nueva circular. Y los tratados internacionales que son ratificados por Chile son la Declaración Universal de Derechos Humanos. También lo plantea la señora Karina, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también fue ratificado, también la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también la Convención contra la Tortura. Esta información que propicia la general Sosa es de bastante y suma importancia, porque esto fue
generados antes de los acontecimientos de octubre del año 2019, fueron en marzo, y con esa finalidad se envió a todas las comisarías de Chile, y también se informó de este cambio sustancial, de este nuevo ordenamiento, también en las páginas de Carabineros de Chile, y también se informó y se mandaron a estos oficiales o a estos carabineros a divulgar esta información, y uno de estos era el teniente Garrido. Por último, también, magistrado, la defensa aludió en su alegato del recurso de que lo testificado por la perito Vivian Bustos, perito que por cierto era de la Araucar, especialista en la materia referente a las pericias correspondientes en este ámbito, dejaba un manto de duda diciendo que no se pudieron periciar o no se tomaron algunas pruebas que fueron unas piedras que estaban en el sector de la calle. Pero cuando se le preguntó a la perito Vivian Bustos y se le consultó también a los doctores, al médico Ulises López Caldera, quien fue que atendió en primera instancia en el Hospital Parroquial de San Bernardo a Fabiola Campillay, y también Carlos Yarur Spencer, que fue quien atendió en el Hospital Barro Luco, después derivada por la urgencia producto de las lesiones a Fabiola Campillay. Los dos dijeron que estas lesiones eventualmente generaron una fractura Lefort 2, que fue una destrucción prácticamente completa en el rostro, la cual involucra diferentes aspectos: la destrucción de la piel, la destrucción de ambos globos oculares, la destrucción de los huesos y también parte de la corteza encéfalo, que principalmente tiene que ver con el sistema nervioso central que le afectó a Fabiola Campillay. Y ellos dicen que efectivamente para que se pudiera generar una lesión producto de las piedras es que tiene que haber alguna laceración o alguna ramiduras en el cuerpo, cosa que esta lesión no se generó así. Más aún, así lo viene a ratificar la misma doctora Vivian Bustos, que dice que el golpe que generó esto fue un golpe de alto traumatismo de alta energía, cuya dirección del proyectil venía principalmente, se podría decir, desde norte a sur. Y ella lo explica en estas palabras, dice que el proyectil venía desde adelante hacia atrás, o sea, desde Avenida Portales hacia el pasaje Ángel Guido, dejando claramente demostrado que el proyectil imposible le haya pegado de otra forma, porque los estudios que ella presentó, los informes periciales y su misma testificación decían que venía desde esa zona hacia la otra. Es importante anunciar sobre este punto, magistrado, porque dentro de las alegaciones de la defensa, que decían que era necesaria la presencia y era necesario eventualmente el uso de la fuerza, destacar que el último tren ya había pasado, ya había circulado por ese lugar, porque la finalidad, el objetivo de la presencia de Carabineros era resguardar que pasara el último tren en dirección hacia el sur y evitar eventualmente algún problema que se haya generado o descarrilamiento. Pero eso ya había sucedido, magistrado, ya había pasado el tren. Y estos hechos fueron posteriores a la pasada del tren, dejando de manifiesto que eventualmente el golpe se había generado. Producto todo, magistrado, donde dejamos en evidencia de que el actuar de nuestros magistrados del Tribunal Oral Lo Penal fueron un tribunal imparcial, donde tuvo a la vista las innumerables pruebas presentadas en el juicio dilatorio que nosotros tuvimos, que fueron más de 4 meses, un juicio bastante extenso, donde se pudo incidentar todas las veces que se hizo, tomando en consideración la cantidad de peritos que pasaron por este proceso, tomando en consideración las pruebas presentadas, los audios, los videos. Es importante destacar que este recurso solamente carece de fundamento, su señoría, un fundamento que solamente busca dilatar el proceso, extenderlo, y por lo mismo, su señoría ilustrísima, vengo a rechazar y solicitar el rechazo absoluto de este recurso de nulidad, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 383, inciso segundo del Código Procesal Penal, porque carece de fundamentos de recurso, de hecho y de derecho. Eso, sus señorías. Muchas gracias. ¿Preguntas del tribunal a los abogados intervinientes? No, gracias. Bien. ¿Alguien va a hacer uso del derecho de réplica? Sí, su señoría. Brevemente, al menos, el recurrente, si me lo permite. Sí, no sé si ahora... le concedo la palabra. Muchas gracias, su señoría. Seré breve en honor al tiempo y a la extensión del alegato. Pero, después de todas las alegaciones hechas por los intervinientes, me parece necesario asentar algunas cuestiones principales, otras accesorias,
y otras cuestiones respecto de las cuales ni siquiera se hicieron cargo los acusados. Ante la alegación de esta defensa en torno a que el tribunal, o más bien, que nadie mandató al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal a acreditar el contexto social en que ocurren los hechos, valga decir, nadie mandató al Tribunal Oral en lo Penal a señalar que las manifestaciones eran pacíficas, que se le estaban haciendo peticiones al gobierno de turno, no al Estado, dice, al gobierno de turno, y otras cuestiones específicas, de la alegación que hace el Ministerio Público en este recurso, en la vista de este recurso, comparte plenamente lo dicho por esta defensa. Dice, ninguno de esos puntos eran puntos de prueba, lo dice así la fiscal del Ministerio Público. Ni acreditar el contexto social, si las marchas eran pacíficas o no, o si lo que pedía o no la gente era justo. Parece que en ese punto, vuestra señoría, entonces, estamos de acuerdo con el persecutor, que esta aseveración que hace el tribunal, que marca entonces y enmarca el cuadro de lo resolutivo, es decir, manifiesta este tribunal una sensación social, que por cierto, tiñe cualquier ponderación posterior del tribunal, mandatado a la imparcialidad, excede con creces el marco de lo que en este juicio se tuvo por acreditado y cuál fue el marco de lo que se tenía que acreditar. A confesión de parte, relevo de prueba, señala el dicho o el aforismo, su señoría. Es compartido entonces por los persecutores que este no era un hecho a acreditar y que sin perjuicio de lo anterior, el tribunal acreditó. Acá voy a probablemente adelantarme o saltarme las alegaciones del Ministerio Público para luego volver, pues es necesario contextualizarlo. Puesto que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal no solo acreditó este contexto social, sin que hubiese sido objeto de prueba o hecho controvertido, sino que además con prueba expresa, testimonial y documental en contrario, lo tuvo por acreditado de la manera que lo tuvo por acreditado. Escuchamos un largo alegato de el Consejo de Defensa del Estado. Y la verdad, vuestra señoría, de todo el alegato del Consejo de Defensa del Estado, no escuchamos ninguna palabra, absolutamente ninguna. Con total desparpajo, se sentó a señalar que efectivamente el contexto social ocurrido fue de aquella manera. Y soslayó en su alegación, su señoría, la propia contestación. Defensa, evite las calificaciones sobre los alegatos de sus colegas. Por favor, vaya al punto y precise la trascendencia de lo que está alegando. Voy al punto, señoría, voy al punto. Muchas gracias. Esta parte señaló en su alegación en el recurso que el Consejo de Defensa del Estado, ante esta misma ilustrísima Corte de Apelaciones, en la contestación de la demanda de indemnización de perjuicios de la señora Fabiola Campillay, dedica, primero, en aquella contestación, controvierte los hechos, es decir, controvierte la forma de ocurrencia que imputa la víctima que habían ocurrido los hechos, que es la misma forma que imputa en el juicio penal. Pero no solo aquello, sino que le pide tener en consideración expresamente al ministro de Fuero, de esta ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, el contexto violento en que se encuadró y se enmarcó el hecho ocurrido. Nada de eso, nada, dijo el Consejo de Defensa del Estado en su alocución en esta vista de la causa. A eso me refería, vuestra señoría, que es una situación probablemente incómoda, pues de una parte pide el rechazo y de otra pide la condena. Respecto de la declaración, vuestra señoría, del señor Patricio Maturana, mi representado, como testigo, todos los intervinientes hicieron razón y dieron, argumentaron respecto de este punto. Y me gustaría únicamente, su señoría,
señalar que la fiscal en su alegación dijo que efectivamente fue citado como testigo, que efectivamente el señor Maturana fue el último funcionario del piquete en declarar, que efectivamente él fue citado por segunda vez, es decir, lo cita la primera vez como testigo, no concurre, después de que declara el piquete, lo vuelve a citar nuevamente como testigo, lo sienta ante su presencia y la de un funcionario policial como testigo, pero dice que se le toma declaración como imputado. Su señoría, eso en doctrina, de cierta forma, se asemeja a lo que se conoce como fraude de etiquetas. Bien señalé, y bien conoce esta ilustrísima Corte de Apelaciones, mejor que este interviniente, que un testigo está obligado a comparecer. Un testigo está obligado a declarar. Un testigo no puede comparecer con abogado. Su señoría, esta era una investigación en manos de un fiscal de alta complejidad, en donde uno espera, por tanto, teniendo todos los medios disponibles del Ministerio Público, que la tramitación sea una tramitación de alta complejidad. Y no se soslaye en cuestiones básicas, su señoría, como citar a un imputado cuando es imputado como imputado, con su abogado defensor, manifestándole que se le tomará declaración en aquella calidad, que puede, en aquella declaración, llevar sus descargos, material, documental, puede llevar sus descargos. La forma en que se le consigna entonces su declaración es de tal relevancia, aquella infracción, vuestra señoría, de tal entidad, que sin duda, la pregunta que entonces viene inmediatamente, o se viene inmediatamente a la cabeza es, ¿puede un tribunal de la República de Chile, de un Estado de Derecho, condenar a una persona respecto de la cual, sabiendo y conociendo cada uno de los detalles que se le imputaron posteriormente, se le cita en una calidad diversa, no permitiéndole ejercer sus derechos a cabalidad como corresponde en un proceso penal? Y digo esto y profundizo, su señoría, porque en la alegación del Ministerio Público en esta vista de la causa dice textual, que se le dice, luego de que la declaración no aparece, digamos, y en esto quiero ser claro, la lectura completa y pormenorizada de los derechos, sino que se hace alusión a algunos artículos, y la fiscal dice en la alegación que se le dice que él habría realizado uno de los disparos. Eso no es efectivo, su señoría. Eso no es efectivo, sus señorías. Lo que se le dice, luego de haber visto los videos, luego de saber que el señor Maturana había disparado el tercer disparo, es que, comillas, hay antecedentes que lo vinculan al uso de la carabina lanzagases. Esa es la advertencia que la fiscal del Ministerio Público le hace a mi representado antes de su declaración. Declaración en la que reconoce haber participado, declaración en la que señala haber hecho el tercer disparo, declaración en la que reconoce y confiesa que a él es el Matu, que a él le dicen Matu, entre otras cuestiones específicas. Señala en aquella declaración, además, cuál era la munición que portaba. Entonces, su señoría, los derechos de un imputado frente al Estado no son cuestiones de medias tintas. Hay que tomarse en serio realmente aquello. Respecto de las actuaciones autónomas que esta defensa invoca, la verdad es que de todas las alegaciones, su señoría, quedan cuestiones que no logran cerrarse, o cabos que no logran atarse. De la propia sentencia, ustedes pueden ver, y es por eso que esta parte también invoca la falta de fundamentación en relación a la motivación que debe tener un juez al fundar una resolución judicial. Que el tribunal intenta soslayar esta participación del señor Lizama, funcionario a cargo del procedimiento investigativo de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, señalando que
simplemente estas conversaciones que señala la fiscal, que serían solo simples conversaciones con físicos de la Universidad de Chile, habrían estado dadas también en el marco de otra investigación, de la Fiscalía Centro Norte, dice. Y que en razón de esa investigación, digamos, él hace o tiene estas conversaciones o reuniones con los funcionarios de la PDI. Eso lo dice la propia sentencia, su señoría. Porque eso es lo que dijo uno de los funcionarios para intentar justificar estas actuaciones autónomas. Pero si esto lo extrapolamos, es lo mismo, su señoría, que decir que un funcionario de la Policía de Investigaciones tiene autorización para, voy a decirlo de la manera más coloquial, pinchar un teléfono celular, y en razón de aquella investigación de una fiscalía de San Miguel, pincha un teléfono de una investigación de una fiscalía de Centro Norte. ¿Cuál es el límite entonces, su señoría? ¿Cuál es el límite de las actuaciones? Porque quedó manifestado en las declaraciones de los propios peritos. De esto tampoco se hace cargo la sentencia. Que esas conversaciones incluyeron información de la causa. Que el perito Mujica, que también denuncia esta parte como falta de fundamentación, quien celebró mediante tweets en la red social Twitter que habían detenido al capitán Maturana, le mandó incluso un mini texto, así lo dice textual, un mini texto al funcionario de cómo había que hacer esa pericia. ¿Dónde está esa información, su señoría? No está. Dice luego uno de los colegas, ya me referiré al fondo de lo que él señala, que nunca se hizo ninguna alegación de cautela de garantía. Por supuesto que no se hizo, su señoría. Si esa información la tuvimos recién en el juicio. No sabíamos que el perito Mujica había mandado un mini texto de cómo hacer una pericia, en el caso específico, de un caso respecto del cual incluso él tenía implicancias personales, tal como lo manifestó en la red social Twitter. Por supuesto que no pudimos hacer argumentación alguna antes del propio juicio. Entonces, vuestra señoría, estas diligencias autónomas, en donde existe además contradicción entre lo que dice el señor Lizama, que dice que no habló con nadie, y lo que dicen los peritos físicos, que dicen que el señor Lizama sí habló con ellos, no encuentra sustrato o sustento en la sentencia. No hay razonamiento alguno del tribunal para descartar lo ocurrido realmente en juicio. A esto es lo que esta parte señala, que se toma únicamente lo que le sirvió al tribunal para abonar a su teoría, y no todo, y no se analizó toda la prueba, como corresponde. Su señoría, hay una investigación deficiente respecto de la cual no se tuvo el control suficiente. Puede haber sido dada por el contexto social, así como señaló la propia funcionaria Karina Sosa, que tampoco el tribunal ponderó a cabalidad que el contexto superó a Carabineros de Chile, que no estaban preparados para hacer frente a lo que ocurría en Chile. Probablemente también ocurrió lo mismo, en esto estoy presumiendo la buena fe, con las propias policías que tenían que investigar. Pero hubo una investigación descontrolada, en donde los funcionarios policiales hicieron diligencias autónomas, y en lo que incide en la vista de esta causa, respecto de las cuales el tribunal omitió pronunciarse y fundar la sentencia en razón de aquello. Su señoría, se nos dice por la víctima que no es sostenible mantener o sostener, valga la redundancia, que lo que podría haber herido a la señora Fabiola Campellay es una piedra. Lo dice textual, entonces, la representante de la víctima, que esto sí sería una contradicción a los principios de la lógica. Creo que, vuestras señorías ilustrísimas, en este punto se pierde el foco, puesto que la pregunta no es esa, la pregunta es inversa. La pregunta es: ¿puede legitimarse el Estado de Derecho de Chile
¿Pueden ustedes, vuestra señoría ilustrísimas, tomar la sentencia en donde se condena una pena absolutamente exacerbada al señor, a juicio de esta defensa, por cierto, al señor Maturana, y con la sentencia en mano, escudriñar al punto de que la motivación del tribunal quede absolutamente claro cómo se descartó que no fue una piedra? Porque ese es el ejercicio que realmente debe controlar esta ilustrísima Corte de Apelaciones. Si la motivación de la sentencia soslaya la duda razonable, porque es la única forma de que un Estado de Derecho se valide como tal. Y si el tribunal no se hizo cargo de la propia prueba de cargo que señala que esa hipótesis era posible, entonces, sus señorías ilustrísimas, es imposible sostener con el estándar requerido por este Estado de Derecho que esa sentencia es válida, que esa sentencia se sustenta por sí misma y que la motivación del tribunal efectivamente fue bien realizada. Es ese el punto que esta defensa, vuestras señorías ilustrísimas, levanta en esta alegación ante vuestras señorías. ¿Escuchó, y con esto ya voy concluyendo, sus señorías, de todos los intervinientes de la municipalidad, del señor Yáñez, reiteradamente la cita a la funcionaria de Carabineros y general de Derechos Humanos, señora Karina Sosa, tal como advirtió esta defensa al comienzo de las alegaciones? Es tan relevante aquella funcionaria no solo para los intervinientes, sino que también lo fue para el propio tribunal a la hora de fundar la sentencia. Dijo la municipalidad recientemente que era experta en derechos humanos y que había ella misma señalado muy bien, dijo, y narró espectacularmente bien la circular del uso de la fuerza. Y esta defensa comparte aquello. Ahora, la señora Sosa, tal como se señaló al principio de esta alegación y tal como consta en el recurso, también señaló que el contexto en que el señor Maturana disparó era ajustado a reglamento. Que si un funcionario policial recibía un insulto, una amenaza, una piedra o una botella, tal como consta en esta causa, la carabina lanzagases estaba bien utilizada. Era permitido utilizar en ese contexto específico la carabina lanzagases. Eso lo dice la señora Sosa. Y se lo dice la fiscal. Y está transcrito en el recurso. Literal. No hay ponderación alguna de aquella aseveración de la señora Sosa. Ninguna. Vuestra señoría ilustrísima. Y es justamente entonces esto lo que enarbola esta defensa en el recurso que intenta vuestra señoría ilustrísima, su señoría. Que la fundamentación de esta sentencia es deficiente. Es una sentencia, su señoría, técnicamente deficiente, que no se hace cargo, pormenorizadamente, como lo requiere la ley, pormenorizadamente, como lo requiere también la jurisprudencia, asentada desde ya, sobre todo cuando las sentencias son condenatorias, de todo lo que realmente se vierte en juicio. Bajo esa perspectiva y tratando de ser lo más resumidamente posible, señoría, voy terminando mi alegación y solicito entonces que se acoja el recurso de nulidad en favor de mi representado por las causales ya esgrimidas. Gracias. Entiendo que nadie más va a hacer uso del derecho a réplica. Bien. Sí, señoría. Sí, señoría. Ministerio Público, forma breve. Por favor, entonces sería Ministerio Público, ¿quién más? Consejo de Defensa del Estado, brevemente también. ¿Quién más? El INH brevemente, su señoría. Sí, es que... Sí, perdón. La agrupación, señoría, brevemente. Bien.
Bien, entonces en esas circunstancias vamos a tener que dejar estas réplicas para la audiencia de mañana, ¿bien? Porque vamos a suspender ahora la audiencia y continuaríamos entonces, voy a anotar, por favor me repiten, ¿quiénes van a hacer uso del derecho de réplica el día de mañana? Ministerio Público, Sí, Consejo de Defensa del Estado, ¿quién más? El Instituto Nacional de Derechos Humanos, su señoría. Instituto Nacional de Derechos Humanos, sí, y Agrupación, señoría. Miguel Yáñez. agrupación, sí, eso es todo. Bien, entonces mañana continuaría esta causa con estas alegaciones pendientes después de las causas incluidas en la tabla extraordinaria y agregadas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Mañana, muchas gracias.